una mano. Dicen allá, pero nunca había visto, no conoce ese, bueno. No, a ver. También tenemos, también tenemos. Capítulo 3. También tenemos. Para el libro 3. A ver si es bueno, espera. A ver si es bueno, a ver si es bueno. Es que Hay un filtro. Sí. Y dice, nunca ha llegado una solicitud así a una sinagoga de que un rabino mucho. ¿Por qué? Dicen, bueno, porque es que siempre el rabino dice, por un lado tal y tal y tal cosa, y por otro lado esta y esta otra cosa. Entonces no queremos tanta información, queremos que nos digan en qué creer, qué hacer, cómo se debe, cómo no se debe. Y eso nos coarta la capacidad que Dios nos ha dado de pensar, de decidir, de asumir. Y bueno, la respuesta que ha dado es un home run. ¿Por qué? Porque nos lleva a otro estadio, otro mundo del pensamiento alrededor de lo que podemos ver en la Torá, alrededor de este tipo de prácticas, de costumbres, en donde fueron dadas de una manera que han ido trascendiendo. Y entonces es una posición supremamente racional, desde un enfoque histórico, desde un enfoque analítico alrededor de lo que es, cómo nos preparamos para Pesaj. Entonces, en ese sentido, si me permiten antes de entonces dar la palabra para otras preguntas, es pensar en ese aspecto de qué estoy haciendo, porque el venir hoy aquí también hace parte de ese acto en donde si no vengo, entonces ¿qué hago? Si tengo relación, no tengo relación con Dios, si estoy en Pesaj o no estoy, si limpio o no limpio la casa, si realmente trasciendo el mensaje de la esencia de lo que Hashem quiere a través de esto que Él ha establecido. Entonces, queremos abrir el espacio, preguntas y comentarios. Adelante, don Germán. Permítame, Sí. ya por ahí le van a acercar un micrófono. Nosotros, por supuesto, creemos que Elías, el que narra el libro de Reyes, era una persona real. Y de lo de los carros de fuego, lo creemos, que él se fue para el cielo. La pregunta es para usted y para su entendimiento de las Escrituras. En Pesaj está siempre la silla vacía. ¿Es para ese mismo Elías? Bueno, te cuento una historia. Por un lado, Una historia verídica. Una historia verídica. Había un rabino que hablaba tanto de Elías y de la silla que hay que dejar y la copa de vino, la quinta copa, que hay que dejar para él. Y bueno, que hay que dejar la casa abierta para que Elías entre y todo esto. Había una señora que creyó tanto en lo que dijo el rabino que hizo todo y puso la copa y dejó la casa abierta y todo muy bien. Y al otro día le preguntaron, ¿y llegó Elías? Dijo, llegó, claro que llegó. ¿Tomó el vino, me llevó el televisor, me pintó toda la casa. Entonces, cada uno con su Elías. Pero te cuento. Ustedes otra vez se ríen cuando la señora está llorando. Pero bueno, el tema sigue bien. No hay solución. Pero, mira, no. Te cuento otra historia. No. Déjense, una historia no chistosa. Una historia para mí que responde a eso. ¿Ok? Había una casa que había un señor que le dijo, rabino, yo quiero ver a este Elías. Dejan de cuentos, no cuentos, yo lo quiero ver en mis ojos. Existe o no existe, yo quiero ver. Entonces, el rabino le dijo, mira, vaya a agarrar una bolsa de alimentos a una familia pobre todas las semanas y lo vas a ver. Bueno, eso es lo que hay que hacer para ir a ver a Elías. Con mucho gusto. Agarró una bolsa, compró alimentos y todo lo que necesitaba una familia y le fue a la casa de esa familia pobre. En la semana antes de Shabbat puso ahí la bolsa y otra vez durante más de un año y todavía no ve ni a Elías ni a sus amigos. ¿Okay? Y otra vez. Un día él llega a dejar un poco tarde la bolsa y escucha el niño diciéndole a la mamá, mira, no llegó Elías esta vez. ¿Dónde está Elías para dejarnos la comida? Y el Señor puso la comida y se regresó con el rabino. Y el rabino dijo, ¿no viste a Elías?
Dijo, no, rabino, ellos piensan que yo soy Elías. Dijo, sí, es precisamente eso. Cada uno puede ser Elías. Cada uno es, Elías es lo que trae la buena noticia, las buenas cosas. Tú, no, es que, mira, es muy fácil hablar de personas históricas, es lo más fácil, y juzgarlas. Caín era malo, Abel era bueno, Esaú era malo, este era bueno, y empezaba a juzgar toda la Biblia, y el faraón que no quería mandar al pueblo de Israel qué tipo de esta cosa, y Moisés, claro, Moisés era una gran persona. Entonces, todos grandes, pequeños, malos, buenos, y tú que estás ahí juzgando a todos los demás sin hacer nada. Entonces, Elías sí, muy buena gente, ¿y tú qué? Es decir, cuando uno deja todo para la historia, y ese es el problema. Había una señora que quería casarse con un tipo y lo trae con sus papás. Entonces el papá le dice, oye señor, ¿qué estás trabajando? Dijo, no, yo estoy estudiando. ¿Y cómo vas a traer dinero a la casa? Dios me va a ayudar. ¿Y cómo vas a comprar la casa? Dios me va a ayudar. ¿Y vas a tener hijos? Sí, claro, quiero tener muchos hijos, como hasta 120. Entonces, ¿y cómo lo vas a mantener? Dios me va a ayudar. Y así después, bueno, se va el joven y la esposa le pregunta, no, ¿qué tal te pareció el joven? Dijo, no sé, no, esto, lo otro, pero lo que más me gustó es que él piensa que soy Dios. Entonces, echar toda la responsabilidad al otro es muy fácil es echar toda la responsabilidad al otro. Pero nosotros tenemos que saber que la Biblia es, ¿sabes qué es la Biblia? En una palabra, espejo. ¿Conoces la realidad del espejo? No toda la historia conocían qué es espejo. Había épocas en la historia que no sabían. Había un tipo que caminó enfrente de un espejo por primera vez. Dijo, wow, a este tipo lo conozco. ¿De dónde? Y empezó a pensar hasta que se dio cuenta, ese tipo siempre está cortando el pelo cuando yo estoy ahí también, ahí enfrente. Entonces siempre pensaban ahí. Hay una historia verídica, no sé si pasó o no pasó. No, en verdad que una señora compra su closet nuevo para el cuarto y hay ahí adentro el espejo, ¿sí? Cuando abres sí, entonces el señor abre y ve un señor ahí. Dice, ¿cómo puede ser? Mi esposa infiel se fue con el rabino. Apenas se va tan rápido, la esposa dice, ¿qué pasó? Abre y ve una señora. Dice, no puede ser, va con el rabino. Y empiezan a pelear y esto, mira, se esconde ahí un señor, una señora. El rabino dice, hay que ir a ver qué está pasando. Hay un rabino ahí, ¿por qué necesitan? ¿Por qué me llamaron? Entonces, el tema de los personajes históricos de la Biblia es un tema. Ok, existieron en su época, hicieron lo que hicieron, pero nosotros tenemos que preguntar, ¿y dónde estamos nosotros dentro de esos personajes históricos? Porque ellos ya no están, ellos ya se fueron. Ahora, si quieres una clase de historia, te prometo, ok, esa es mi carrera principal, historia, hay libros de historia más interesantes de la Biblia. ¿Ok? Eso se te lo garantizo. Porque si tú agarras la Biblia, por lo menos los 5 libros primeros, el primer libro habla de problemas familiares que uno no entiende qué pasó, pero todos quieren matar a todos. ¿Ok? Y al final los hermanos se pelean y todos van a Egipto. Bueno, mucho interés ahí no veo, pero ni hay orden cronológico, hay contradicciones. Pero tal vez el segundo libro tiene esperanza y hay un pueblo que al final sale de Egipto, bueno, pero se queja todo el tiempo. Entonces, interesante llenar todo de quejas, como alguien llegó a la sinagoga, escucha la lectura semanal, dijo, rabino, yo llegué para escaparme de las noticias malas y usted me lo trae otra vez. Pero en la Biblia, Éxodo, bueno, tal vez Levítico va a estar interesante. Todo eso es sacrificios que no son relevantes. El cuarto libro tal vez, ahí cómo contaron al pueblo de Israel y cuánto eran, si 686, números tras números, como leer el libro de los impuestos de lo que deben. Es interesante ahí, nada. El quinto es una repetición de todos esos 4. Entonces, ¿dónde está el interés de la Biblia? Si alguien lo lee como historia nada más, es un fracaso. Si alguien lo lee como un libro de ciencia, también un fracaso. Ninguno abrió la Biblia y sacó un iPhone o un invento nacional. No. Tal vez el único que salió de la Biblia es el Waze, después de perder 40 años en el desierto. Pero aparte de esto, por eso tenemos que saber, nosotros no tenemos que leer la Biblia como un libro de historia o ciencia o cuentos o lo que sea. Hay personas históricas ahí,
hay cosas históricas, no digo que no, pero los mensajes son mucho más allá. Es un libro de vida, es un libro que no hay que leer, sino aplicar. Es muy diferente. El espejo. Muchas gracias, Rabino. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién se anima? Ya con la respuesta ya no saben si preguntar. Pregunta. ¿Alguna pregunta? Aquí, Gonzalo, adelante. Aquí tenemos el responsable de los libros, sí, con su esposa, le quiero decir gracias. Gracias, Rabino. Con los aplausos, un segundo. Después van a aplaudir más, pero un segundo. Es que hay muchos que imprimen libros en el mundo, entonces ¿cuál es la especialidad de esa pareja linda? Porque primero lo presioné con el tiempo. A pesar que el pastor me dijo, mira, pero ahí tienen, pobrecito, tiene que estos libros de los alemanes, de esto, del otro, de Jesito, pero yo necesito esta fecha, yo no tengo otra fecha. En vez de decirme, Señor, si no te gustan las fechas, vaya a buscar otro impresor. Lo hizo, uno. En Guatemala también me hicieron unos libros, pero la verdad, qué calidad, qué diferencia de calidad. Ustedes la verdad, es el papel y todo. Y además había algunos errores ahí al principio. Y resulta que él lo corrigió también. Entonces de todo hace. Así que muchísimas gracias de mi nombre y de nombre de la gente que van a entender mejor de lo que quería decir. Gracias, Rabino. Rabino, esta mañana estaba escuchando la parasha y su merced dijo de que la palabra no era que nosotros saliéramos de Egipto, sino que sacáramos a Egipto. Ese pedazo no me quedó como tan claro, para que por favor, si ya que estamos así, para que nos explicara. Muchas gracias. Bueno, Si celebramos en Pesa. sí. ¿Qué celebramos en Pesa? ¿Por qué comemos matzot? ¿Para recordar qué? Que no tuvieron ¿Qué tiene que ver con la matzot? Le dije al pastor, si hubiéramos salido de Italia, podríamos comer pizza. Entonces, ¿por qué matzot? ¿Por qué matzot? Porque están de afán. ¿De afán? Pero hacer 300,000 hoyos en una matzá sí tenían tiempo. Alguien lo... Había un ciego que acabó una matzá y dijo, ¿quién escribió esas cosas? Quiero explicarle algo muy importante. Quiero explicarle algo muy importante de la matzá, de Pesa, de la salida de Egipto. ¿Okay? Lo que voy a explicar, les prometo que lo dije el año pasado en un grupo muy religioso, muy jaredí esto, y me dijeron, mira, nunca nos dimos cuenta de eso. Ahora, no le dije ninguna información profunda y por allá agarré de la cábala. ¿Sabes de dónde agarré mi explicación? Del texto literal del versículo, sin comentarios, sin nada. Simplemente leer el texto. Vamos a leerlo juntos. Mira, primero dice que el pueblo no tenía tiempo, por eso no tenía tiempo. Moisés le avisó un día antes que iban a salir y por eso hicieron Pesaj y hicieron todo y tenían tiempo para todo. ¿Cómo que no tenía tiempo para preparar comida? ¿De dónde sale eso? Tenían tiempo suficiente. ¿Qué hicieron en Egipto? ¿Estaban metidos en Instagram para hacer selfies sobre la salida de Egipto? No. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto era muy sencillo. Si nosotros leemos desde el primer principio de Éxodo, literal, ¿ok? Vamos a encontrar dos grupos. Un grupo que se llama el pueblo de Israel y un grupo que se llama hijos de Israel, Bnei Israel y Am Israel. Son dos grupos diferentes y ahí se entiende todo. Hay un grupo que es hijos de Israel. ¿Qué son hijos? Hijos se conectan sentimentalmente. Tienes que... tu hijo te va a preguntar, ¿hay una prueba científica que soy tu hijo? El hijo se conecta con su papá, con su mamá de una forma sentimental. No pide una prueba científica, ¿ok? No pide pruebas, sino, él no cree en su papá, él está conectado, ¿ok? En cambio el pueblo es como un esclavo que siempre pide pruebas. Ahora bien, Dios le dice a Moisés, vaya con el pueblo y decirle esto. Dice, pero el pueblo no me va a escuchar. Entonces Dios le da unos señales y le dice, haga esos señales.
Dice la Torah, llegó Moisés y habló con los hijos de Israel. Ellos ya estaban listos. Y hizo los señales para el pueblo. Así dice el versículo. Vaya sautot le'enei ha'am, vayamen ha'am. Y el pueblo creyó en él. Porque hizo señales, hizo milagros. El pueblo de Israel creyeron antes. El pueblo después. Y así todos los versículos. Ahora vamos a ver dos cosas diferentes. Moisés le dice que vamos a salir de Egipto. El pueblo no cree. Los hijos, no nada más que creen, van, preparan comida, preparan pan y van a sacar dinero de los egipcios. Porque Moisés le dice, vayan a sacar. Entonces sacan dinero de los egipcios. Dice el versículo así. Vaisa ha'am et batzeko. El pueblo cargó la masa porque no tenía tiempo. Ubne Israel, los hijos de Israel, azú kitvar Moshe, hicieron lo que Moshe dijo y ellos llegaron y trajeron dinero de los egipcios, la riqueza y todo lo demás, y tenían comida, y tenían pan, y tenían de todo, y salieron contentos. Ubne Israel yotzim beyad ramah, salieron con la mano fuerte, salieron con todo, y el pueblo con la masa que no está lista, sin dinero, sin nada. Pero no termina ahí. En el mar hay dos términos diferentes. Hay un término bayabasha betoch hayam y hay término bayam betoch hayam bayabasha. Hay unos que brincaron dentro del mar en la tierra seca. ¿Qué quiere decir? Primero se echaron al mar hasta que se abrió y ahí llegaron cuando ya estaba seco. Los otros hasta que no se secó no entraron, pero cuando ya llegaron el mar ya se cerró. Entonces llegaron mojados, con la masa mojada, no lista, sin dinero, amargos, con problemas, con todo, mientras los otros llegaron con dinero, con comida, con todo. En Egipto, en Pesach, nosotros celebramos dos cosas y cada uno tiene que escoger qué celebra. Nosotros comemos matzot por dos razones. Primero, ¿cómo empieza la Haggadah de Pesach? Alachmania, ese es el pan de la pobreza que mis papás de Avataná comieron en Egipto, no en la salida. En Egipto era el pan de la esclavitud. Entonces yo recuerdo a esto, a mis papás que lo comieron en Egipto, no fuera de Egipto. No, yo quiero recordar lo que esto. Yo recuerdo todo ese proceso de la salida de Egipto. Esa es una cosa. Pero había otro del pueblo que ese también comen matzá, porque ellos comen matzá porque no tenían tiempo, porque no tenían fe, no nada más que no tenían tiempo tenían, fe no tenían fe, y por eso salieron sin nada, y nosotros tenemos que recordar también eso, porque había gente que salieron de Egipto, y había gente que salieron con Egipto, y esa gente que salieron con Egipto, con toda esa mentalidad del esclavo, hay gente que hasta hoy tienen esa mentalidad del esclavo, que no se puede, que esto, que el otro, que ni modo, que... Entonces, esos tenemos que trabajar, por eso está el dicho, es muy fácil sacar el pueblo de Egipto, lo difícil es sacar a Egipto del pueblo, porque hay mucha gente que llevaban el Egipto con ellos. Nosotros en Pesach tenemos que celebrar, primero, queremos definir en qué grupo estamos. Estamos en el grupo que siempre quiere ver para creer, o cree y después ve. ¿En qué grupo estamos? En el grupo que está siempre listo, el grupo que siempre está ordenado, y ¿sabe qué? Los dos primeros capítulos de Génesis vienen a esos dos grupos, porque el primer capítulo de Génesis, todo está muy ordenado, Dios dice que es bueno lo que hizo, y es muy bueno, y todo viene con un orden muy, cada cosa sale, el hombre y la mujer están juntos, todo muy bien. El segundo capítulo es todo al revés. La primera palabra que Dios dice, el primer capítulo es que haya luz y que todo es muy bueno. El segundo capítulo, la primera palabra que dice, loto, no bueno, y no hay agua, y no hay árboles, y no hay nada. Bueno, hagamos un hombre, pero este hombre no tiene comida, bueno, que haya comida, pero él no tiene mujer, bueno, hagamos una mujer. Todo es como tratando de solucionar. Esa es la diferencia entre el sabio y en hebreo es pikeach y jajam, inteligente y sabio. Es que el sabio no entra a los lugares que el inteligente puede solucionar. Es decir, solucionar problemas hay muchos que saben, pero hay mucha gente que siempre tiene problemas para solucionar.
pero hay gente que sabe evitarlo. Entonces tenemos que saber en qué grupo estamos, dónde estamos. En la salida de Egipto y Pesach, cuando hacemos Leil HaSeder, la noche del orden, es la noche del orden, hacer orden en la vida, hacer orden en lo que queremos, hacer orden en lo que necesitamos, hacer orden en todo para poder salir bien de donde tenemos que salir. Pero sí hay salida de Egipto, pero no termina ahí. No es que saliste de Egipto y ya todo bien. Todavía se queda trabajo para sacar a este Egipto de nosotros y entender que ya no somos esclavos. Tenemos libertad, tenemos fuerza, tenemos capacidad. El esclavo no lo sabe, pero nosotros tenemos que saber. Wow. Dentro de este ejercicio, la tradición enseña que un rabino no solo es rabino por la cantidad de preguntas que pueda llegar a responder, sino por la cantidad de preguntas que pueda llegar a generar. Y creo que todos estamos pensando muchas cosas. Y pensando en ver literalmente Leil Seder. Nunca lo había visto, la noche de ordenarnos. Seder es orden. Esa puede ser una noche para organizar lo que implica el salir de Egipto o que Egipto salga de mí. Sí, como el chiste malo también. ¿No has podido dejar de fumar? Yo lo dejé. Ese me lo contó mi papá. Un chiste bueno, dice, ¿qué? 40 veces ya dejé de fumar. Sí, dice, sí. ¿tú no has podido dejar una sola? Dice, yo cada nada dejo de fumar, es muy fácil. Había uno que fumó 2 cigarrillos a la vez. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, porque dijo, uno para mí, el otro para mi hermano que está en la cárcel. Sí, no puede fumar, lo fumo por él. Al otro día lo vieron fumando un solo cigarrillo. Dijeron, mira, tu hermano salió de la cárcel. Dijo, no, él se queda en la cárcel, pero yo ya dejé de fumar. Entonces está bien. Ese es, de verdad que es un honor. Siento que tenemos por delante muchos retos como comunidad en cuanto a cómo pensamos nuestros momentos, cómo vemos la Torá, cómo la leemos, cómo la interpretamos. Creo que hay espacio para una última pregunta, alguna última intervención. Don Guillermo. No, sí, conseguimos de largo, se vuelve la noche. No hay tiempo ya para otras actividades, pero sí. Don Guillermo, sí. Don Augusto. Una cosa que yo siempre me he preguntado es ¿de dónde sacaban la madera si estaban en el desierto? Porque hablan de que hicieron tablones y que hicieron muchas cosas de madera y que el altar era de madera y que entonces ¿de dónde sacaron las maderas de acacia y todas esas maderas que ellos se suponía que llevaban? Entonces, pues una cosa que en alguna parte leí yo alguna vez es que los llevaban mucho tiempo, digamos, tratando, ellos tenían muchos años de estar planeando la salida de Egipto, porque en lo que yo leí decía que ellos habían preparado toda esa madera desde muchos años o de mucho tiempo antes de salir de Egipto. No sé qué. ¿Qué postura tiene? Muchas gracias. Es una buena pregunta que pregunta el Midrash, ¿dónde tenían maderas si estaban en el desierto? Es una pregunta correcta y buena. Primero, cuando no tiene nada siempre logran hacer las cosas. Moisés trataba de sacar agua de la piedra, pero en Israel cuando no había agua desarrollaron agua del aire. Entonces se encuentra la forma de hacerlo, pero ¿cuál es la forma? Entonces hay una opinión que dice que incluso Jacob cuando bajó a Egipto ya sembró y esto ya sabía que iban a salir algún día. Y las otras opiniones es lo que como sacaban dinero y todo de los egipcios, sacaban también maderas para poder hacerlo, lo cargaban. Era una salida masiva, era una cosa fuerte de hacerlo y llegaron a encontrar la solución para poder construir el tabernáculo. Entonces sí es una pregunta válida que Midrash trata de responder, pero al final la única forma es que lo sacaron de Egipto. Gracias Rabino por su tiempo, por su disposición. Gracias a todos. De antemano reitero un saludo a todos los que nos observaron hoy en la transmisión. No tengo a la mano para poder ver sus comentarios o preguntas, pero seguramente
seguiremos haciendo los ejercicios de pregúntele al rabino, Sheelot Beteshuot, preguntas, respuestas, aprendizaje. Que el Eterno bendiga el deseo, porque con el espíritu con el que uno pregunta, con el espíritu con el que uno se acerca a aprender, en ese mismo espíritu recibe respuesta, en ese mismo ejercicio uno recibe guianza. Nosotros, cierro con esta historia real. Hace muchos años, cuando no existía ni el internet ni nada de estos recursos para poder hacer el seder, bastaba con la intención de nuestro corazón de quererlo hacerlo de la mejor manera, y terminamos accediendo, por ejemplo, de una manera muy curiosa y particular, a unos cassettes en esa época para aprender cómo se hacía el Dayeinu, ¿sí? Y para mí fue como encontrar, no sé, un tesoro, porque en esa época no había ni internet, ni todos los recursos que hoy día a veces hay, y fue como una respuesta de que en la medida que uno se dispone para querer hacer las cosas, Dios apareja también los detalles para que las hagas de la mejor manera. Un panadero, fui a preguntarle a un panadero a la vuelta de mi casa donde aún vivía con mis papás, así que haga cuentas, y le digo, necesito pan sin leudar, y la señora dice, eso no funciona, eso no sirve, y el panadero se ríe al fondo. Yo le digo, ¿por qué se ríe? Él dice, ¿necesita matzot? Una panadería en Cedritos. Fui panadero en la sinagoga de la 94, sé hacer orejas de Amán, sé hacer esto, sé hacer... Entonces, ¿cómo encuentra uno? ¿De qué manera llega? Es la disposición que tenemos. Siento que es gran parte del mensaje de lo que nos ha hablado el rabino en cuanto a que es de nosotros que debe surgir el preguntarnos, el respondernos, el analizar el texto, el poder tener la oportunidad de celebrar la fiesta de la mejor manera. Se empieza con Pará, ya justo antes de que venga Rosh Hodesh Nisan, que es el próximo Shabbat a la noche, porque ya empieza, estamos a punto de empezar un nuevo ciclo. Quiere el Eterno permitirnos empezar un nuevo ciclo de alegrías para Israel, de un nuevo ciclo de que en realidad este seder que venga a cada familia que no puede estar completa porque sabe que están pasando un sufrimiento sus propios hermanos, hijos, familiares, vamos nosotros a la distancia ser Bené Israel, cambiando un poco esa forma que tal vez hemos sido en algunos años Am Israel, que nunca lo había oído, es la primera vez creo que en todos nosotros es un hidush, y gracias por este comentario, rabino, en donde podemos estar o con el corre-corre y con el pan y mojados y como sea, que implicaba la desconfianza de la fe, o aquellos que creemos. Recuerden que la medida de fe es cercana también en el Mesías, un discípulo que dice hasta que yo no vea, noto que no creo, y él justamente se llama Dídimo, Tomás el Dídimo. ¿Por qué le apodan así? Dicen los comentaristas, porque es una palabra que significa domé en hebreo, que es que igual, se tenía un gemelo. Nunca se sabe quién es el gemelo de ese discípulo. ¿Saben quién es? Aquel que está leyendo ahí, y aquel que está queriendo tal vez ser ese incrédulo, o aquel que decide creer. Muchas gracias, comunidad. Shabbat Shalom. A las 4 de la tarde inicia nuestro servicio de Abdalá y vamos a tener el privilegio de contar con el rabino Garmón con un mensaje muy interesante, la palabra que cambiará al mundo. No nos lo perdamos, tanto los que están conectados como los presentes. Muchas bendiciones. Hay curso de Benei Mitzvah, hay curso de nuevos miembros, hay todas las actividades de nuestra comunidad. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom, señor rabino. Pregunta, Sí, yo estoy aquí hasta las... Una pregunta que